En el nombre de Jesús, amén y amén. Le da un aplauso al Rey, hermano. Yo le voy a hablar este tema que le he puesto los destructores como título, pero lo voy a llevar a manera de enseñanza y voy a ir en medio de la enseñanza un poco de devocional para ir ministrando también la palabra del Señor. Y quiero que podamos ver en Jeremías 22:7 que dice: designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros más selectos y los echarán al fuego. Pasarán muchas naciones junto a esta ciudad, y dirá cada cual a su prójimo: ¿por qué ha hecho así el Señor con esta ciudad? Entonces responderán: porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. Entonces aquí vemos que es el pueblo de Dios que le abrió la puerta no a un destructor, sino a varios destructores. Este tema es bien amplio, pero yo quiero que vea ahí algunos parámetros que la Biblia nos marca, y dice: designaré contra ti destructores. Esto es un poco duro de decirlo, pero no todos los destructores, cuando hablamos de destructores, no necesariamente vienen de parte de Satanás, porque en este caso el que los va a enviar es el mismo Señor. Y luego en el versículo 8 dice: pasarán muchas naciones contra esta ciudad y dirá cada cual a su prójimo: ¿por qué ha hecho así el Señor? No Satanás, sino el Señor con esta ciudad. Y luego aparece la causa. ¿Por qué? Porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. Entonces aquí vemos que vienen destructores a atacar a un pueblo, y esos destructores, la puerta que se les abrió fue que abandonaron el pacto del Señor. El pueblo abandonó el pacto del Señor y se postró ante otros dioses y les sirvieron. Entonces ahí nosotros entendemos que los destructores vienen de parte del Señor en este versículo, y que lo que provocó eso es que el pueblo se volviera, que se alejara del Señor y que fueran pos de otros dioses. No me voy a detener aquí, pero le quiero decir que hay cristianos que dicen: yo nunca me he postrado ante otro Dios que no sea mi Dios. Yo nunca he levantado mi mano ni he adorado a otro Dios que no sea mi Dios. Pero resulta que con sus actitudes sí lo están haciendo, no necesariamente que tengan una imagen, sino que se están postrando ante otras cosas con sus actitudes. Gente que dice: estoy tan bendecida que no tengo tiempo para venir a la iglesia. Tengo tiempo para otros dioses, pero para mi Dios no tengo tiempo. Ahora tengo tiempo para el Dios dinero, tengo tiempo para el Dios trabajo, tengo tiempo para otros dioses, pero no tengo tiempo para buscar a Dios. Entonces cuando pasan esas cosas, uno lo que está haciendo es poner al Señor de segundo plano, y eso podría abrir la puerta a los destructores, según yo veo en este versículo. Pero voy a seguirle leyendo otra puerta, porque no quiero hablar de las puertas para los destructores necesariamente, sino porque lo quiero llevar a un destructor, uno, y ahí me voy a quedar. Pero quiero hablarle de todo el panorama, que de aquí se podrían desprender muchas cosas. En 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis. Hermano, ni murmuréis. Miren lo que dice aquí: como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y fueron destruidos por el destructor. Entonces aquí hay otra puerta que se le abrió al destructor. ¿Cuál fue la puerta? La murmuración. Aquí ya se pone en singular. Este es un destructor. Es un destructor que persigue a los que murmuran. Porque en el otro es un destructores en término plural, varios destructores. La puerta que se abre es que el pueblo abandone el pacto del Señor y que se postre ante otros dioses y sirva a otros dioses.
Pero aquí ya se habla de un destructor específico y ese destructor viene por la murmuración. Entonces yo quiero decirle que aunque las autoridades de la iglesia no escuchen, aunque los ancianos no escuchen, o aunque el hermano contra el cual estamos murmurando no escuche, Dios escucha nuestras murmuraciones, hermano. Porque ¿qué es murmurar? ¿Ah? Sí, pero eso también se podría decir calumnia o chisme, ¿ah? Pero la murmuración, que obviamente es prima hermana de eso, la murmuración quiere decir hablar en voz baja. Ya te diste cuenta. O sea que está amarrado con la calumnia y con el chisme. Pero uno puede calumniar en voz alta, pero cuando lo hace en voz baja, eso es murmuración. Que uno no tiene la capacidad de poder llegar y aclarar una situación, sino que sencillamente empieza a hablar a escondidas, de tal manera que no quiere que se escuche tan abiertamente lo que se está diciendo. Esa es una murmuración en términos generales, pero la murmuración atrae al destructor. Ojo, cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración, porque eso atrae al destructor. Se le puede abrir una puerta a esta potestad. Y no queremos esa potestad en medio del pueblo, hermano. Pero si hay cosas que suceden en medio del pueblo que uno no entiende. Uno no la entiende con esta mente, pues, pero seguramente habrán explicaciones espirituales. Y uno de veras no tiene respuestas. En algunos casos el Señor sí le dice a uno qué está pasando, pero en otros casos no. Y no me da pena decirlo porque si aún Eliseo se enfrentó con eso, ¿verdad? Aquella mujer llega a llorar a los pies de Eliseo y el criado de Eliseo quería quitársela. Y Eliseo le dice, no la quites porque el Señor me mostró que ella está en gran amargura, pero me ha ocultado la causa. O sea que Eliseo no sabía por qué estaba así. Entonces imagínense, si Eliseo, tremendo hombre de Dios, no lo sabía todo, pues nosotros, hermanos, no le llegamos ni a los pies a estos tremendos siervos. Pero en algunos casos el Señor sí le dice a uno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se abrió esa puerta? ¿Por qué la gente no se levanta? Estuve ministrando a un jovencito durante mucho tiempo, porque él, de veras, hermanos, una tras otra, pero así que no se podía levantar. Y orábamos y hasta pues se llegó a pensar que tal vez un espíritu inmundo, una brujería, tanto que uno puede decir, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y en eso, y orando por él, y resulta que no era ni brujería ni espíritu inmundo, sino después de una administración el Señor me dijo que era lo que estaba pasando. Entonces lo llamé y le dije lo que tenía que hacer, lo que el Señor me había dicho que tenía, a una palabra directa. ¿Y sabe qué? No lo hizo. Y no se levanta. Y hasta que no haga eso, no se va a levantar. No quiero entrar en detalles. Pero a veces el Señor sí le dice a uno qué es. No necesariamente la tormenta viene de parte de las tinieblas, hermano. Yo quiero que el pueblo de Dios esté consciente de eso. La tormenta que se levantó cuando iban en la barca con Jesús, los discípulos iban en la barca con Jesús, esa tormenta venía de parte del enemigo. Pero la tormenta que se le levantó a Jonás no venía de parte del enemigo, venía de parte de Dios. Entonces, a ver en qué barca va uno. Si voy en la barca de Jonás, la tormenta esa es tormenta que viene de parte de Dios. Y si voy en la barca de Jesús, entonces la tormenta sí viene de parte del diablo. Pero entonces hay que ver de dónde viene la tormenta. Bueno, entonces, ¿de dónde puede venir la destrucción? Puede ser por la murmuración. Dejemos al Señor que pongamos candados en nuestra boca, porque la murmuración contamina. La murmuración contamina a otros. Y eso el Señor lo toma en cuenta. Bueno, entonces ya le abrí de dos puertas acerca del destructor. Ya le mostré que hay varios destructores y ya le mostré algunas puertas para que el destructor venga. Quiero mostrarle algunos destructores.
algunos, porque son varios. Uno de ellos es el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, en la Nueva Versión Internacional, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, otro de los destructores, uno es el que va contra los que murmuran, ¿verdad? Pero este destructor es contra los que se rebelan. Tiene que llegar la rebelión contra Dios, y al haber rebelión contra Dios se manifiesta el destructor, es el anticristo. Pues en medio de la rebelión también se manifiesta el destructor, y este es el anticristo. Solo le estoy dejando algunos parámetros porque el reloj aquí en Boston sí camina rápido, hermano, y algunos van lejos, ¿verdad? Después de aquí. Otro destructor, son ángeles destructores. Salmo 78:49, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Y cuando uno revisa Salmo 78, está hablando de las plagas de Egipto. Entonces usted se recuerda que la muerte de los primogénitos, y siempre uno ha tenido presente que fue un ángel destructor el que llegó a Egipto a matar a los primogénitos, pero según el Salmo 78 no fue solo uno, sino fueron varios ángeles que llegaron a Egipto para matar a los primogénitos. Entonces hay ángeles destructores. ¿Dónde más miramos que hay ángeles destructores? En Apocalipsis 9:11. Y estos ángeles destructores siempre están relacionados con juicio. Apocalipsis 9:11 dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ese es un destructor. Este pareciera que es el jefe de los destructores. Abadón y Apolión es el mismo nombre, solo que uno es en hebreo y el otro es griego. Pero tanto Abadón como Apolión quiere decir destructor. Entonces, y dice que ese es el jefe. El jefe, ¿va? Pareciera que es el jefe de los ángeles destructores, según este pasaje. Miremos en Ezequiel 9:2. Y aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Esos eran ángeles destructores. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces aquí vemos otra vez, le puse 3 versículos de ángeles destructores. Número 1, Salmo 78:49, cuando habla de las plagas de Egipto, ángeles destructores. Número 2, el rey del abismo, que es un ángel destructor. Y número 3, Ezequiel 9:2, donde se habla de los destructores del tiempo final. En medio hay un escriba. Hoy no le quiero hablar de ese escriba, porque regularmente hablamos del escriba que es el que pone la tau en la frente. Pero yo lo que quiero que vea es que hay ángeles destructores. Y estos destructores vienen a destruir, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si nosotros miráramos y vemos por qué vinieron los ángeles destructores, digamos en el caso de Egipto, vinieron porque el faraón había endurecido su corazón y él tenía esclavo al primogénito del Señor. Entonces, como tenía esclavo al primogénito del Señor, que era Israel, porque así dice el Señor, le dijo el Señor a faraón, deja ir a mi primogénito. Israel era su primogénito. Y como no dejó ir a su primogénito, entonces el Señor mató a los primogénitos de Egipto. Entonces ahí hubo un ataque, fue un juicio a causa de que se había metido con el pueblo del Señor el faraón, y le mandaron los ángeles destructores. En Apocalipsis 9:11 es cuando se destapa la quinta trompeta y empieza la pretribulación. Entonces estamos hablando ya del tiempo final, y la gente que se va a enfrentar con esos destructores son los que se van a quedar a la tribulación, porque se quedaron a la tribulación, van a tener que enfrentarse a estos destructores. En Ezequiel 9:2 cuando uno mira por qué vienen esos destructores, es por las abominaciones que se cometían en la ciudad. Entonces las abominaciones pueden traer destrucción. Bueno, voy rápido, ¿verdad? Ya le voy mostrando algunos destructores, porque al final me voy a quedar con uno.
Hay destructores de ciudades, que no necesariamente son ángeles, pueden ser potestades. Pero aquí digamos que no es lo mismo potestades que ángeles, ¿verdad? Pero digamos aquí en Jeremías 48:8 dice, vendrá el destructor de cada ciudad. Entonces cada ciudad tiene un destructor. Dice que tremendo esto, hermano. Vendrá el destructor de cada ciudad y ninguna ciudad escapará. También el valle será devastado y la meseta será destruida, como ha dicho el Señor. Entonces hay destructores por ciudades. Déjeme ponérselo más, aterrizárselo más. Boston tiene un destructor. Allá donde nosotros vivimos hay un destructor. Entonces hay un destructor por cada ciudad. Solo que no actúan si no les dan permiso. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestra ciudad, clamar por nuestra tierra, que el Señor cubra nuestra tierra, que el Señor sane nuestra tierra, que el Señor bendiga nuestra tierra, que el Señor tenga misericordia en nuestra tierra, porque hay destructores con su espada desenvainada solo para decirle, solo para oír la orden, vayan y destruyan. Si eso es, ellos son seres caídos y su especialidad es destruir. Entonces solo les dan la instrucción y ellos van, si eso es lo que hacen. Pero no lo hacen si no reciben la orden tampoco, porque el Señor es el que está de nuestro lado, ¿verdad? Y tenemos que pedir al Señor por nuestra ciudad, clamar por nuestra ciudad, clamar por nuestra tierra, hermano. Si se vale, hay que hacerlo. En Nahum 2:1 lo vuelve a decir, la destrucción de Nínive, un destructor avanza contra ti. Entonces hay un destructor por cada ciudad. Entonces estos serían potestades, destructores de ciudades. Miremos otros, destructores de familias. Aquí está en Éxodo 12:23, dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Ese es el mismo de los ángeles destructores que vimos en Salmos, pero yo quiero que miremos este pasaje. Dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Entonces el ángel destructor, aunque nosotros ya vimos que fueron varios ángeles enviados a Egipto, ellos tenían la orden de entrar en la casa. Estos no venían a destruir familias, ciudades en sí, sino que ellos tenían que entrar en las casas y matar al primogénito. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, al entrar en la casa, ellos ya tenían el derecho de matar al primogénito, pero no podían entrar si en esa casa había una señal. Los ángeles se mueven por señales, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos, porque este es un ángel destructor y él se movía por señales. A ellos no les dijeron, estos ángeles destructores no les dijeron, cuidado con los israelitas, no vayan a tocar a los israelitas. Esa no fue la orden que ellos recibieron. La orden que ellos recibieron es, no entren donde esté la señal en la puerta. Déjeme echarme una pensada. Si un egipcio hubiera puesto la señal en la puerta, se escapa, porque el ángel lo que tenía era la instrucción de ver la señal. La señal. Pero ahora miremoslo al revés. Si un israelita no ponía la señal, entraba el ángel, porque la clave era la señal. Por eso nosotros vemos que cuando el Señor habla del velo en las mujeres, en 1 Corintios 11 dice que el velo es una señal de autoridad. Y dice, ¿por qué dice? Por causa de los ángeles, porque los ángeles miran señales. Eso es, el velo es una señal. Es una señal. Dice que tremendo. Ellos miran señales. Entonces el Señor dice, mira, si la mujer se cubre, entonces esa mujer está reconociendo que está bajo autoridad. Y entonces, por lo tanto, tanto por el lado de la luz como por el lado de las tinieblas, ellos miran esa señal. Porque por el lado de la luz, entonces el ángel la puede ministrar a ella porque está bajo autoridad. Pero por el lado de las tinieblas, los ángeles caídos no la pueden tocar porque está bajo autoridad. ¿Y cuál es la señal? El velo. Entonces hay una señal ahí, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos, porque entonces ahora el punto es
que estos ángeles entraban a las casas. Entonces yo veo que estos eran especialistas en destruir, entraban a la casa y destruir la familia. Que el Señor guarde a nuestras familias, hermano. Y por eso tenemos que poner la señal en la puerta, ¿verdad? La sangre del cordero que esté en la puerta de nuestra casa. No que se diga, en esta casa somos evangélicos, cristianos, amamos a Dios. No, no, no. Ni tampoco que tenga la Biblia abierta con el Salmo 91 en la sala, utilizándola como un amuleto. Sino lo que se trata es que en esa casa se crea en el Señor Jesucristo y se tema el nombre del Señor, para que no entre el destructor. Ya casi termino la introducción. Destructores de la cosecha. Pero no tenga pena, más de 2 horas no nos pasamos. Jeremías 48:32, nueva versión internacional. Lloro por ti, viña de Sibma, más que por Jazer. Tus sarmientos sobrepasan el mar y llegan hasta Jazer, pero caerá el destructor sobre tu cosecha y sobre tu vendimia. Entonces hay destructores de cosecha, destructores que atacan específicamente el área financiera, como el caso que le conté del jovencito este, pilas para los negocios, pero se le hacía al agua el dinero. Usted tiene un destructor sobre su cosecha. Porque no se trata de cuánto ganes, sino que la bendición de Dios esté sobre lo que tú tienes. Yo miro gente que gana mucho y se le hace agua, gente que gana poco y siempre tiene, hasta para invitar al que gana mucho. Gana poco, diezma, ofrenda, ayuda en la iglesia, tiene en orden su casa, paga el alquiler de su casa y todavía le alcanza para ayudar a sus padres y todavía para invitar a otros. Es gente que gana mucho, no paga el alquiler de su casa, no diezma. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa con ese dinero? Tiene un destructor sobre su cosecha. Entonces hay destructores sobre las cosechas. ¿No? Para que usted vea que hay diferentes tipos de destructores que atacan diferentes áreas y de plano las puertas tienen que ser diferentes las que se le abren, ¿verdad? Para que un destructor de esta naturaleza venga sobre la cosecha, eso quiere decir que la gente con su cosecha no se acordó de honrar al Señor y dejó de diezmar, dejó de darle al Señor, dejó de darle gracias, etcétera. Porque tenemos que saber que el diezmo y la ofrenda no depende si uno está contento con el pastor o no. Porque hay gente que el pastor lo disciplina, entonces ellos disciplinan al pastor dejando de diezmar. Lo que no saben es que Dios tiene una promesa sobre los pastores. A mi siervo yo lo sostendré. La gente que cree que ellos sostienen al pastor están en la calle la amargura. Y además los pastores podemos trabajar. Si nadie diezma, pues nos vamos a trabajar. Pero ¿qué querrá el Señor? El Señor quiere que atendamos a la iglesia, si para eso nos llamaron a nosotros. Pero si al final eso fuera, Señor, no están diezmando, ¿me das permiso para ir a trabajar? Tengo mis 2 manitas bien, gracias a Dios. Pues vamos a trabajar. Pero el Señor, yo sé que no lo permitiría por 2 o 3 que sean fieles. Y el Señor diría, no tengas pena, te va a mandar unos cuervos ahí que te den carne. ¿De veras? ¿En serio? Oye, miren, qué tremendo que en los días de hambruna en Israel, teniendo la gente al tremendo siervo de Dios, Elías, nadie le llevaba comida, hermano. ¿Cuántos milagros había hecho Elías? Y la gente se olvidó de Elías. El único que lo andaba buscando era acá para matarlo. Pero la gente se olvidó de Elías. Entonces el Señor, no tengas pena, te va a mandar cuervos. Le mandó cuervos. Pero el punto es que hay gente que se pone a pelear con el pastor y no sabe que al romper principios bíblicos puede estar abriendo puertas a potestades sobre sus finanzas. Sus finanzas. Bueno, sigamos. Yo estoy enseñando porque ahorita me voy a esto ya, por aquí me voy a ir quedando ya. Destructores del pueblo, del pueblo de Dios, de una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Aquí miremos en 2 Pedro 2:1 dice,
Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías, ¿qué? Destructoras. Entonces los falsos maestros son destructores. Introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, falsos maestros, si traen herejías destructoras, traen destrucción. Ya no pude hacer bien esto. Ahí está. Falsos maestros, destrucción, herejías destructoras y traen destrucción. Entonces, cuando hay falsos maestros, esos son destructores del pueblo. Por eso uno tiene que saber a quién escucha, hermano. Claro, ahora ya no solo es el púlpito literal, aquí físico en una congregación, porque resulta que ahora uno se mete al internet y escucha cualquier enseñanza, hermano, cualquier cosa. Y uno tiene que tener cuidado a quién escucha, porque si no, de repente se va a encontrar con la serpiente que le va a decir algo bonito y va a perder toda la bendición que el Señor le había dado. Entonces tiene el pueblo que estar bien claro que la enseñanza genuina no salva del infierno, de la muerte eterna, pero la enseñanza genuina sí salva de la ira que viene, porque son dos salvaciones. No voy a pelear todavía. Si usted quiere después esto lo agarra, hace un molote y lo tira a la basura, eso ya será su problema. Pero yo lo que quiero explicarles es que nosotros somos salvos del infierno y de la muerte eterna por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por lo que nosotros hagamos. Usted se puede ir de rodillas allá a besar al Cristo Negro de Esquipulas, a hacer una caravana en moto a Esquipulas, también puede irse a Jerusalén a besar la mezuzá que está en el muro de los lamentos. No importa lo que usted haga, si no recibe a Cristo en su corazón, nosotros no podemos ser salvos. La única forma de ser salvos, ni siquiera la iglesia evangélica puede salvar del infierno y de la muerte eterna. El único que salva es Jesucristo. ¿Cuántos son salvos aquí? Pero todavía anhelamos ser salvos. O sea, ya somos salvos, pero queremos ser salvos. ¿Salvos de qué? Ahora es de la ira, ya no del infierno, sino de la ira que viene sobre la tierra. Y para ser salvos de la ira, por eso nosotros hemos entendido que hemos sido llamados no solo a salvar perdidos, sino a salvar salvados. Salvar salvados es a través de la palabra, a través de la enseñanza. Entonces la enseñanza genuina sí puede salvar a alguien de la destrucción que viene. ¿Quién va a estar reinando en la destrucción que viene en el tiempo de la tribulación? El destructor por naturaleza, que es el anticristo. Entonces, para ser salvos de la destrucción que viene, lo que uno necesita es una buena enseñanza, una genuina enseñanza. Pero resulta que ahora ya no solo se predica aquí, sino que aquí está saliendo por las redes sociales. Uno tiene que ver hasta qué ve en las redes sociales, qué escucha en las redes sociales, hermano. No porque algo se oiga bonito, necesariamente viene de Dios. Es más, algunos en las redes sociales pueden decir una cosa buena, pero todo lo demás no está bueno. Me dice una hermana una vez, me mandó un video y me dice: pastor, yo quisiera poner este video, porque es una hermana que vende producto de belleza. Y me dice la hermana: quiero poner este video porque era una muchacha enseñando acerca de que si se debe de maquillar y si no se debe de maquillar. Bueno, era un video que ella quería poner porque todavía allá hay gente legalista que no le compra maquillaje porque en sus iglesias no la dejan arreglarse, ¿va? Entonces por eso era que ella quería poner ese video. Y la verdad es que la muchacha explicaba bien ese tema, explicaba bien.
para lo que ella lo quería, estaba bien. Pero yo le dije, el problema que si usted pone ese video es que la gente pueda creer que usted está de acuerdo con todo lo que ella dice. Y habría que ver si ella está de acuerdo con la cobertura apostólica, habría que ver si ella está de acuerdo con los 5 ministerios, porque entonces, si usted comparte ese video, está diciendo lo que ella dice es cierto. Entonces, si ella no está de acuerdo con lo apostólico, ya nos metimos a un lío. Entonces, una cosa que pudieran decir bien, no necesariamente quiere decir que a todos se le tenga que decir amén, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena cobertura apostólica que vigila por nosotros, que vigila la doctrina. Tenemos pastores genuinos que nos enseñan la palabra. Y ahí deberíamos decirle, Señor, yo sé que tú me vas a hablar. Y abrir nuestros oídos. Y aunque el Señor a veces utilice a nuestro pastor o a los invitados para regañarnos, y nosotros digamos, Señor, gracias porque siempre nos hablas. Y nos hablas dentro de los parámetros correctos de la palabra de Dios. Bueno, entonces el punto es que los falsos maestros también son destructores del pueblo. Y entonces dentro de los destructores del pueblo, le voy a hablar de un falso maestro, que usted ni se imagina quién es, pero tal vez ahorita le voy a ampliar el panorama. Y es Balaam. Entonces Balaam es un destructor. Ahora con nombre. Y mire Balaam, ¿qué significa Balaam? Primero le voy a hablar de los significados de Balaam y después le voy a hablar de 5 cosas de Balaam, que eso puede traer destrucción. Significado de Balaam: señor del pueblo. Claro, diferentes diccionarios, tiene varias traducciones su nombre. Engullidor, devorador. Mire qué nombrecito, hermano. Mire lo que significa Balaam. Ni se le va a ocurrir ponerle Balaam a su hijo, ¿verdad? Porque forastero. Cada uno de esos nombres tendría una explicación. Que no es del pueblo. ¿Cuántos Balaam habrán, verdad, que parecen que son del pueblo, pero no son? Glotón, eso quiere decir Balaam, pero también quiere decir destructor del pueblo. Eso quiere decir Balaam. Entonces, cuando yo amarro este nombre Balaam, que significa destructor del pueblo, con el versículo anterior que le leí, que dice que iban a introducir herejías, que iban a destruir, entonces yo digo, Balaam podría haber sido un falso maestro. Pero resulta que es un falso maestro con 5 errores. Entonces uno podría decir que cada error puede representar a uno de los 5 ministerios. Cada falta de Balaam estaría relacionada con un falso ministerio, un falso apóstol, un falso profeta, un falso evangelista, un falso pastor o un falso maestro. Entonces estamos hablando de que podría venir la destrucción a través de las enseñanzas de los 5 ministerios que podrían haber. No solo hay falsos profetas, no solo hay falsos maestros, también hay falsos apóstoles, también hay falsos pastores y hay falsos evangelistas. Entonces por ahí vendrían las enseñanzas infiltradas. Pero el punto es que quiero hablarle de Balaam. Ya voy entonces a hablarle y ahora de 5 facetas de Balaam, y de estas le voy a hablar. Balaam tuvo 5 facetas, 5 problemas. Y esos 5 problemas son los que tenemos que revisar, porque acuérdese que este es un destructor. Balaam es un destructor. Entonces nosotros tenemos que ver la locura de Balaam, el consejo de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. 5 cosas. Y esas 5 cosas son las que le quiero ministrar en esta noche, en los 25 minutos que me queda, hermano, porque wow, qué rápido se fue el tiempo. Pero le quiero ministrar esas 5 cosas que estamos hablando, porque al fin me detuve en un destructor, que es Balaam, destructor del pueblo.
¿Sí me estoy dando a entender, hermano, o no me estoy dando a entender? Que lo miro muy callado a usted, hombre. No le tiene que decir amén a todo, porque no vine a sacarle amén, pero de vez en cuando, por lo menos, mándeme un mensaje que no se está durmiendo, ¿verdad? Segunda Pedro 16. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. Entonces, mire, pues el destructor del pueblo, una de las cosas que trae es locura. Pero no se va a sentir aludido nadie, pero lo que quiere es que la gente se vuelva loca, pues. Y no loca por Cristo, porque qué bueno si se vuelve loca por Cristo, sino loca en el sentido que pierde la razón. Lo que sucede con muchos casos en la Biblia, por ejemplo, Nabucodonosor se volvió loco, se convirtió en bestia, empezó a comer pasto, pero su cuerpo no cambió. Lo que cambiaron fueron sus actitudes, porque su mente fue trastocada. Entonces empezó a actuar como bestia y lo tuvieron que expulsar del palacio. Entonces eso sucede con la locura. Lo que se trastoca es el pensamiento, la forma de pensar de la persona, y empieza a actuar de una manera que ya no es adecuada, ya no es conforme a la voluntad de Dios. Y lo tuvieron que expulsar, hermano. Lo tuvieron que expulsar y 7 años estuvo fuera del palacio. Tuvo que caerle rocío del cielo para que ese rocío lo hiciera volver a tener razón y volver a actuar como humano. Y a veces uno, hermano, uno puede actuar con locura de muchas maneras. Por ejemplo, allá estaba Moisés con su esposa dirigiendo al pueblo en el desierto. Qué camote ese que le tocó a Moisés, hermano. Dirigiendo a un pueblo que tenía una forma de pensar de esclavo y dirigiéndolo en el desierto todavía. Qué tremendo. Y ahí estaba con su esposita dirigiendo al pueblo. Y la familia de Moisés se empieza a poner en contra de Moisés. Pero ¿sabe por qué? A causa de la esposa de Moisés. Dice que tremendo. Entonces le empezaron a decir a Moisés, contigo sí jalamos, pero con tu mujer no. Así me dijo una persona una vez a mí. Si aquí el problema es su mujer, me dijo. Le dije yo, entonces, ¿qué sugerís que haga? Que cambie de mujer. La gente está loca. Y hay gente al revés, hermano. Que eso, que la pastora aquí, que la pastora aquí. ¿Y el pastor qué? Que haga los mandados. Entonces, si la pastora cambia pastor de marido, entonces va a estar bien. No, y ese fue el clavo de Aarón y María. Y cuando el Señor los reprende, porque Moisés ni siquiera se defendió, sino que fue el Señor el que los reprendió. Y cuando el Señor los reprende, entonces Aarón cae y empieza a pedir perdón y dice, perdónanos porque locamente hemos actuado. Entonces, ¿cuándo puede actuar uno locamente? Cuando uno empieza a murmurar contra una autoridad. Eso lo dice Aarón, locamente hemos actuado. Y Moisés no los quería disciplinar. Entonces, como Moisés no los quería disciplinar, entonces el Señor los disciplinó, a los dos los disciplinó. Primero disciplinó a María, que le puso lepra durante 7 días. Y después disciplinó a Aarón, que lo llevó al monte y murió desnudo. Le quitó el sacerdocio. O sea, los dos disciplinó el Señor. Y Moisés no los quería disciplinar porque eran sus hermanos mayores. Pero el llamado era él. Aquí no se trata de edad, no se trata de preparación académica secular, se trata de llamado.
De eso se trata. Y el llamado tiene que reconocerse por revelación, pero también por humildad. Entonces hay gente que se pone a pelear contra el que el Señor llamó, hermano. Entonces, ¿qué le está diciendo? Señor, te equivocaste. Tenías que haber mandado a otro pastor, Señor. Porque ese que pusiste no es conforme a lo que yo pienso que debería de ser un pastor. Tremendo eso, ¿ah? Porque, mire, hermano, si aquí sacamos la lista, hermano, ¿usted qué piensa cómo debería ser un pastor? ¿Y usted qué piensa cómo debería ser pastor? Cada uno de nosotros vamos a decir qué pensamos. Ahora votemos a ver quién llena más el perfil para que lo nombremos a él de pastor. Y ni le preguntamos a Dios qué piensa él. Pero cada uno, hermano, nosotros tiene sus propios clavos en su alma. Y si fuera conforme a lo que nosotros queremos, tendría un pastor por cada oveja, ¿verdad? Esa sería la única forma. Entonces el punto es que Dios llama de diferentes maneras, pero Dios llama a ministros al frente de la obra. Y lo que uno tiene que hacer es decir, Señor, pues tú me llamaste aquí, o voy a sujetarme, yo voy a apoyar la obra, yo voy a ser parte de esta obra. Y yo sé que mi pastor tiene pies de barro, pero yo no le voy a andar viendo los pies de barro. Yo lo que voy a andar viendo es el llamado que tú le hiciste. Y yo quiero ponerme en sujeción para que a través de él tú me bendigas, Señor. Pero no nos pongamos a actuar locamente, ni nos volvamos bestias como Nabucodonosor. Otra cosa, la Biblia dice, el que actúa airadamente, obra locamente. Entonces la gente que no controla su carácter se vuelve loca. Entonces ya le mostré 3 formas de ser loco. ¿Cuántos locos hay aquí? Dígame. No, son mentiras. ¿Cómo se pone usted cuando tiene un problema en su casa? ¿Cómo se pone cuando le dan una mala noticia? ¿Se pone a orar? ¿Cómo se pone? Bueno, entonces este primer problema de Balaam, destructor. ¿Cómo puede venir la destrucción sobre alguien? Por la locura. Pero esta locura, esta es específica, ¿verdad? Hablemos de esta locura. Lo que había empezado era golpear a su bestia. Estaba golpeando su bestia porque su bestia no quería caminar. Pero la bestia estaba viendo algo que él no miraba. Estaba viendo a un ángel con una espada envainada. Y él no lo miraba. Y golpeando a la bestia. A veces la mula era más espiritual que Balaam, hermano. Entonces miraba algo que él no estaba viendo y estaba golpeando. Entonces eso es de locos, ¿verdad? Porque puede ser que uno empiece a golpear, no a la mula, ¿verdad?, sino que uno pueda ponerse en contra de algo que resulta que es porque uno es muy corto de visión. Entonces aquí la locura del profeta es que no tenía la visión con la que él tenía que caminar, y la mula sí tenía esa visión. Entonces cuando uno no tiene la visión adecuada, puede estar actuando locamente. Bueno, locura, número 1. Sigamos, número 31:16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación. Entonces ya vimos locura del profeta, se volvió loco por su corta visión. Ahora vemos el consejo del profeta, consejo de Balaam. ¿Y cuál fue el consejo? Un consejo de inmoralidad. Usted se recuerda que como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, entonces él lo que aconsejó fue
que los hijos de Israel se metieran con las moabitas. Y al meterse con las moabitas, ellos mismos atrajeron la plaga sobre ellos. Entonces dijeron, yo no los puedo maldecir y Dios no los va a maldecir, pero lo que sí pueden hacer ellos es atraer sobre sí una maldición. ¿Cómo la van a traer? Si se meten con las moabitas. Entonces vamos a mándenles a las moabitas en bikini, en trajes de baño, mándeselas en minifalda y mándeselas ahí para que los israelitas se vuelvan locos. Entonces lo que él aconsejó fue inmoralidad. Entonces el consejo de Balaam es inmoralidad. La inmoralidad atrae esta destrucción, la destrucción de Balaam. Acuérdense, Balaam, destructor del pueblo. Entonces una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es expulsar la inmoralidad de nuestra vida y de nuestras casas. La inmoralidad proviene de este consejo. Ya van dos cosas, ¿verdad? La locura y el consejo de inmoralidad. Número 3, 2 Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Eso es lo que ya vimos, ¿verdad? La locura del profeta. Pero arriba dice, camino de Balaam. Entonces ahora ya vamos a la tercera. ¿Cuál es el camino de Balaam? De aquí sí me quiero detener un momentito. ¿Cuál es el camino de Balaam? Y aquí lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Balaam había sido visitado, entre paréntesis, hay que tener cuidado que tanto se le presta atención a las visitas, ¿verdad? Pero esta visita de Balaam fue de los enviados de Balac, que era el rey de Moab, que le llegaron a decir que maldijera al pueblo de Dios. Y entonces él al principio actuó correctamente y les dijo, yo no puedo recibir dinero de ustedes, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Y entonces le oró al Señor y el Señor le dijo, no vas a ir. Entonces él sale y le dice a los enviados de Balac, no puedo ir porque Dios no quiere que vaya. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Que no fuera. ¿Estaba claro o no estaba claro? Ok. Viene Balac y le envía otros, dice la Biblia, que le envía otros delegados, pero que eran más influyentes también, ¿verdad? Los envía y entonces Balaam les dice, ¿qué le tenía que decir Balaam? Yo ya les di la respuesta. No es no, Dios ya dijo que no. Pero Balaam les dice, voy a consultar al Señor otra vez. ¿Pero para qué consultarlo otra vez si Dios le había dicho que no? Y entonces el Señor le dice, va, está bueno pues anda con ellos, pero no vas a decir nada que yo no te diga. Pero entonces ya, el ir ahí, él ya iba con el permiso de Dios, pero no con la voluntad de Dios. Entonces no es lo mismo moverse con el permiso de Dios que con la voluntad de Dios. Entonces así hay gente que dice, Señor, la muchacha está bonita, Señor, me caso con ella, Señor, por favor, Señor. No, ella no es. Yo te tengo una sierva. Está bien, Señor. Pero sale y la muchacha le vuelve a hacer ojitos y entonces vuelve a preguntar, Señor, pero mira, no te estarás equivocando, no será ella, Señor. Que no te estoy diciendo. Pero la tercera, vaya pues cásate pues. Y se casa ya cuando tiene clavos, le dice, Señor, la mujer que me diste. Y Señor, yo no te la di, si yo te estaba diciendo que no era ella. Bueno, y eso va de los dos lados, ¿verdad? Porque también puede aplicarse para el marido. Pero ¿cuántas veces uno sí sabe lo que tiene que hacer, pero cree que puede hacerlo de una manera diferente y trata de convencer a Dios que el plan de uno es mejor que el de él? Si ya sabemos cuál es la voluntad de Dios,
caminemos en esa voluntad. Y si no sabemos, pues preguntemos. Pero el camino de Balaam es caminar fuera de la voluntad de Dios. Se conformó con el permiso de Dios, pero no con el agrado y la voluntad de Dios. O sea que hay hermanos que buscan el permiso del pastor para algunas cosas. Yo les he hablado a los jóvenes allá de la amistad, el compromiso, el matrimonio. Y se me acerca un jovencito un día y me dice: pastor, y pueden haber amistades especiales. ¿Cómo así amistades especiales? Amistad, compromiso y matrimonio. ¿De dónde te sacaste amistades especiales? Ya quieren corregir la doctrina, ¿eh? Mire, dejémonos de charás. Le dije yo: vos lo que querés es tener novia. Sí, pastor, quiero tener novia. Pero lo quería adecuar a la doctrina. Bueno, papito, ¿cuándo te vas a casar? No, yo no estoy pensando en casarme. Entonces, ¿para qué quieres novia? Pero ¿para qué quiere novia si no se piensa casar? Pero eso lo ha enseñado el mundo, pero a veces quieren el aval del pastor, ¿va? Bueno, pues del pastor al final es menor, pero el de Dios, a veces sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos, sino lo hacemos a nuestra manera. Camino de Balaam es hacer las cosas a nuestra manera, ir en contra de la voluntad de Dios. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos, sí, que se sujeten otras, yo no me sujeto. Maridos, amad a vuestras mujeres, y dice que nosotros tenemos que cuidarlas de tal manera que así como Cristo se dio por ellas. No, que a mi mujer no vale la pena, yo no me estoy dando por ella. Cada quien haciendo lo que le da la gana. Camino de Balaam. Dios ya dijo que no, y uno sigue en lo que tiene que hacer, en lo que uno cree que quiere hacer o que debe de hacer, pero eso es lo que uno cree, no el camino de Balaam. Cualquier parecido es coincidencia. Entonces ahí vamos 3: la locura, el consejo, que sería la inmoralidad, y sería el camino de Balaam. Miremos el 4: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Entonces, cuarta cosa es error. Y el error de Balaam tiene que ver con monetizarlo todo. Todo se hace por dinero. Cuando todo se monetiza, es error de Balaam. Digamos que el pastor Eric me dice: ¿puedes llegar a predicar? ¿Y de cuánto va a ser la ofrenda? Pues vos estás en Boston. ¿Y cuántos dólares me vas a dar? Y ahí ya soy balaamita, porque vengo a predicar por el dinero. Uno no puede moverse por el dinero. Yo sé que, bueno, siempre nosotros estamos enseñados que cuando invitamos a alguien vamos a dar una ofrenda, pero ninguno de nosotros nos movemos por eso. A veces hasta pagamos por predicar, hermano, aunque usted no lo crea. Armamos actividades y no cobramos nada con tal de predicar el evangelio. Hicimos una actividad de jóvenes que yo les dije a los jóvenes: la comida va a ser gratis, vamos a dar cena gratis, pero quiero que traigan invitados. La comida la pagamos nosotros. Lo que queríamos era predicarle a los jóvenes. Y si llegaron, fíjense que la comida trae jóvenes, hermano, trae jóvenes. Pues lo que yo le quiero decir es que a veces pagamos por predicar, hermano. Bueno, entonces es todo por dinero. Cuando la gente viene a la iglesia y empieza a ver las cosas, el carro del pastor, todo lo espiritual lo deja a un lado, todo lo maneja en términos de lo material. Qué tremendo eso, hermano. Y yo le he dicho a los hermanos allá: uno tiene que tener cuidado de no juzgar la cosecha del pastor sin conocer la siembra del pastor.
Porque hay mucha gente que juzga a los pastores en su cosecha, pero no han investigado su siembra. Hemos sembrado, nosotros como pastores hemos sembrado, hermano. Yo le digo a los hermanos, si esta obra empezó, yo trabajaba en lo secular. El dinero lo fuimos a comprar con otro hermano, entre los dos, fuimos a comprar las sillas con nuestro dinero en su momento. Ahí empezamos y después comprar equipo y no había ni gente y a comprar equipo y trabajando y un chance así bien exigente. Pero llegó el momento que uno se dedicó a tiempo completo, ¿verdad? Gracias a Dios, el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Pero yo le digo a los hermanos, el Señor nos bendice. Usted no puede juzgar nuestra cosecha porque hemos sembrado, hemos ayudado gente, hemos bendecido a gente nosotros, hermano, con mi esposa hemos llegado, hemos visto necesidades y hemos ayudado. Nosotros no hemos sido como el asadón. El punto que le quiero decir es que cuando todo se maneja con dinero, la gente dice, miren el carro del pastor, ahí van mis diezmos, y a veces ni diezma, y es el que más habla. Entonces no solo se trata de que uno predique por dinero, también un músico, ¿verdad? Que por dinero, no solo se trata de eso, que eso también puede ser, sino que se trata de que nosotros todo lo relacionemos con dinero, que todo sea por dinero. Eso es error de Balaam. Que Dios nos ayude, hermano. No al error de Balaam. Lo espiritual es más valioso que lo material. No podemos darle más importancia a lo material que a lo espiritual. El apóstol Pablo dice, no es para, mire cómo lo dice él, no es justo que nosotros recibamos de ustedes lo material, así como nosotros hemos dado lo espiritual. En otras palabras, nosotros hemos dado lo que más vale. No podríamos pedir de ustedes lo que menos vale. El apóstol Pablo explicándole a la gente sobre el dar, pero explicándole que la gente tiene que valorar lo espiritual que está recibiendo. ¿Con cuánto dinero uno puede comprar algunas bendiciones? Le voy a mostrar algunas. Por ejemplo, los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Con cuánto dinero uno puede comprar que todos sus hijos estén sirviéndole al Señor? Voluntariamente. Y no que los tengan que estar empujando, sino que voluntariamente. Es una tremenda bendición, hermano. Por eso yo le quiero decir a los papás que sus hijos están sirviendo, no vayan a ser lentos de enfermar a sus hijos y llevárselos de la iglesia. No vayan a ser lentos. Si sus hijos están sirviendo, ustedes miren cómo se meten también. Pero qué tristeza, hermano, que a veces los hijos tienen que andar jalando a los padres, cuando que los padres deberían estar agradecidos con el Señor porque los hijos están sirviendo, hermano. Sí, por otro lado hay otros padres que sus hijos no quieren nada con Dios. Yo digo, ay Señor, yo quisiera que mis hijos estuvieran ahí al frente, yo quisiera que mis hijos te buscaran. Sí, no, pues aunque sea que vinieran al culto, Señor. Y no tienen esa bendición. Y usted que la tiene, cuídela. Entonces, pero lo que le quiero decir es que hay bendiciones más grandes que lo material. El error de Balaam fue profetizar por dinero. Ese fue el error. Moverse por dinero. Todo lo amarraba con dinero. Lo material, ponerlo en primer lugar. Amén. Mire allá, ¿qué dice allá en la tele? Muy bien. Nos vamos a sujetar, pero voy a terminar el tema. Apocalipsis 2:14. Sí, porque este es el último versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales.
Entonces la otra es la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Que los hermanos se pusieran tropiezo unos entre otros. Esa es la doctrina de Balaam. Ponerse tropiezo uno con otro. Repasemos. Locura del profeta. Eso está relacionado con nuestra alma, con nuestra visión muy corta. Consejo de Balaam, inmoralidad. Camino de Balaam, no hacer la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Error de Balaam, todo por dinero. Doctrina de Balaam, poner tropiezo a los hermanos. Entonces, mientras me ayuda el hermano del piano, solo le voy a leer cómo uno le puede poner tropiezo. ¿Ah, sos vos? Ah, no, entonces no, Santi, no. Son mentiras, los hermanos no han dicho amén, que sea una risa le quería sacar a los hermanos. No. Romanos 14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Cómo uno puede poner piedra de tropiezo? Juzgándonos entre nosotros mismos. Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones. En otra versión dice divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Usted sí se puede apartar, no pelearse ni mandar al infierno a nadie, pero uno sí se puede apartar del que causa divisiones. Entonces, ¿cómo puede ser una piedra de tropiezo? Causando divisiones dentro de la iglesia. Y no causando una división de que me llevo a un grupo, no, sino que dividir un grupito por aquí, un grupito para allá, eso es divisionismo. 1 Corintios 8:9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Entonces, cuando uno su libertad no le pone límites, puede ser piedra de tropiezo para otro. Como aquí a la iglesia uno puede venir con pantalón. Las hermanas, ¿verdad? Sí, pues estamos en la gracia, no le vamos a decir nada si viene con pantalón, pero que su pantalón sea decente, pues, para que no le vaya a poner piedra de tropiezo, no vaya a ser piedra de tropiezo para un hermano que en lugar está así, te alabo, Señor, ¿verdad? Que su libertad no se convierta en piedra de tropiezo para el otro. Mateo 16:23. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es como uno puede ser tropiezo. Número 1, juzgándose. Número 2, divisiones. Número 3, que nuestra libertad no le pongamos límites. Y número 4, que pensemos como los hombres. Esto lo vimos el lunes en el discipulado. Bueno, entonces terminé el tema. Le empecé hablando de los destructores, después me quedé con Balaam, destructor del pueblo, y las 5 cosas de Balaam, ¿verdad? La locura, el consejo, el camino, el error y la doctrina. Y esa doctrina, que es poner tropiezo, juzgarnos, divisiones, no poner límite a la libertad y pensar como piensan los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo quiero hacer una oración. Le prometo que mañana va a ser un poquito más devocional. Hoy era un poquito más enseñanza, pero quiero que hagamos una oración. Póngase de pie. Quiero que le pidamos al Señor: guárdanos de la destrucción. Digámosle eso al Señor: guárdanos de la destrucción. Levante su mano. Yo voy a orar por usted, pero digámosle eso al Señor: guárdanos de la destrucción, Señor, por favor. Cúbrenos con tu mano poderosa. Te pedimos, Señor, misericordia.
Te pedimos misericordia, Señor. Oh, bendito Señor. Guárdanos de la destrucción. La profecía que leímos decía: voy a enviar destructores. Eso es lo que decía. Y decía: porque han abandonado mi pacto y porque se han postrado entre otros dioses. Pero yo también creo en la misericordia de Dios, porque David se enfrentó con un destructor cuando el pueblo había pecado. Se enfrentó con un destructor ahí y le pidió misericordia al Señor, y el Señor detuvo la destrucción. Entonces yo quiero que le pidamos misericordia al Señor para que ningún destructor toque tu casa, ni tus finanzas, ni tu familia. Ningún destructor. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias. Ten misericordia de nuestras casas. Ten misericordia de nuestras finanzas. Cúbrenos con tu mano poderosa. Guárdanos, Señor, de todo pecado de los que hemos visto que atraen al destructor. Guárdanos de la murmuración. Guárdanos, Señor, por favor, de abandonar tu pacto. Guárdanos de ir en pos de otros dioses y servirlos. Guárdanos, por favor, del pecado. Guárdanos de la inmoralidad. Guárdanos de poner tropiezo a nuestros hermanos. Guárdanos de la locura. Guárdanos del camino de Balaam. Guárdanos del error de Balaam. Guárdanos de la doctrina de Balaam. Guárdanos, por favor, Señor, del consejo de Balaam, para que la destrucción no venga a nuestras casas. Por favor, te lo pedimos. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Te pido que si alguno ha tenido problemas en su casa, su familia, en sus finanzas, que tú, Señor, tengas misericordia y que sea, Señor, detenida la mano del destructor. Que sea detenida la mano del destructor. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre amado, Padre de misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras casas. Ten misericordia de nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Levanta al caído, levanta, Señor, al menesteroso, levanta al necesitado. Levanta, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo a Cristo.